Ok, ahora sí. Buenas noches, chicos. Hoy estamos en la clase número 4. Hoy vamos a ver un poco de búsqueda binaria. Ok. Y presento, yo soy Oscar Gauss Carvajal Yucra, soy de acá de La Paz. Y soy estudiante de la carrera de informática de la UMSA. Ok, ex ICPC. Muy bien, entonces acá, este es un poco del contenido de, de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poco de búsqueda binaria, qué es lo que es. Y vamos a ver un poco de funciones, dónde aplicar la búsqueda binaria. Eso es un poco de teoría. Y vamos a ver un problemas, ¿ok? Tengo preparado unos cuantos problemas. Espero que alcancemos a ver todos. Son unos 8 problemas. No creo que alcancemos a ver los 8 problemas. Vamos a ver unos cuantos y los demás los dejo a ustedes, ¿ok? Para que los vayan resolviendo, ¿ok? Muy bien, y vamos a hablar un poquito de búsqueda ternaria y nomás solo por comentario, ¿ok? Sí, como comentario, ¿ok? Muy bien, entonces, empecemos. ¿Qué es la búsqueda binaria? Para nosotros, la búsqueda binaria va a ser, em, para nosotros, la búsqueda binaria va a ser un algoritmo de búsqueda que nos va a encontrar los dos puntos de quiebre de una función discreta continua monótona, ¿ok? Con codominio binario, ¿ok? ¿Qué significa esto? Eh, bueno, enseguida vamos a ver a qué me refiero con los dos puntos de quiebre, pero primero para eso tenemos que entender qué es una función, bueno, y qué son funciones discretas y continuas, y qué es una función monótona, y qué es el codominio binario. Ok, entonces aquí vamos a ver un poquito de matemáticas. ¿Qué es? Las funciones es, es una relación, una asociación entre dos conjuntos, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo tengo un conjunto X y un conjunto Y, ¿ok? Y una función va a ser una asociación f, en este caso lo voy a llamar f la función, que asocia cada elemento de x con algún elemento de y. ¿Ok? Esa es una función, nada más. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, se dice que este conjunto x es el dominio, ¿ok? De la función f. Y y es el codominio, ¿ok? Entonces, x es el dominio y y es el codominio, ¿ok? X es el conjunto de los elementos que la función puede tomar y los va a transformar o los va a asociar con un elemento en Y. ¿Ok? Eso es simplemente una función. ¿Ok? Es, 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 em, es un elemento que le das algo y te devuelve algo. ¿Ok? Eso es simplemente una función. ¿Ok? Le das cierta información y con esa cierta información lo procesa y te da otro dato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para nosotros eso va a ser una función y en C++ teníamos funciones de esa manera, ¿no? A ver, voy a abrir mi editor para que... Nosotros para crear en C++ funciones hacíamos esto, ¿no? Y aquí es los datos que le llegan, ¿no? Que me llegan y los que voy a retornar. Digamos, return 3, 4, no sé. Entonces, esto es una función, ¿ok? Es algo que eh, lee algunos datos, este es el dominio de la función, y devuelve algo. Este es para nosotros sería el codominio, lo que va a devolver. ¿Ok? Entonces, pero matemáticamente se define de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Si tienen alguna duda o algo no se entiende, simplemente me interrumpen, ¿ok? O lo ponen en el chat. Voy a estar atento al chat. Voy a abrir el chat. Ya, ahí está, ahora sí. Sí, ahí está. Ahora sí ya tengo abierto el chat. Entonces, cualquier cosa, lo ponen en el chat o me interrumpen, ¿ok? Con el micrófono, no hay problema. Muy bien, entonces sigamos. Entre las funciones existen dos tipos de funciones, las funciones discretas y las funciones continuas. Las funciones continuas van a ser aquellas que por cada x existe por todos los x posibles, o sea que el conjunto de x es infinito, ¿ok? El conjunto de x es infinito. O sea, por cada x existe una representación en y, ¿ok? Por cada x existe una representación en y. ¿Ok? Y las funciones discretas es solamente
el conjunto de X es numerable, ¿ok? Como en este caso. Esta acá, lo que estoy mostrando acá es una función discreta porque solo existe 1, 2, 3 elementos en X, en el dominio de la función. Y, bueno, en este caso existen 4 elementos en el codominio de la función. Pero esto, el dominio de la función es numerable, o sea, existen 3 elementos, ¿no? Eso es una función discreta. Cuando el dominio de la función es numerable, o sea, cuando solamente funciona para ciertos elementos o una cantidad de elementos numerable, ¿ok? Pero una función continua es para cuando cuando el dominio tiene muchos elementos, infinitos elementos. Para cada intervalo, para cada, si para cada intervalo, para cada puntito en la línea, por ejemplo, acá existe un elemento en el codominio, ¿ok? Esa es la función continua. Si graficamos las dos funciones, esto en X y esto en f de, por ejemplo, esto es T y esto es en f de T. Esto es N y esto es f de N. Entonces, se vería así, una línea, tal cual, continua, y una discreta solo son puntitos, ¿ok? Muy bien, entonces, eso. Muy bien, entonces, la búsqueda binaria va a funcionar para funciones continuas y para funciones discretas, ¿ok? Funciones y que sean siempre funciones monótonas, ¿ok? ¿Qué es una función monótona? Una función monótona va a ser que eh, conserva el orden dado, ¿ok? O sea, por ejemplo, esta función de acá, a ver, voy a activar mi lapicito. Ya. Esta función de acá, si yo tomo este punto y este punto, voy a decir que este es menor que este, ¿no? Entonces conserva el orden. Si yo tomo otros dos puntos, este y este es menor o igual, entonces conserva el orden. Si yo tomo este y este, ¿no? Este es acá y este es acá. Entonces sigue siendo el de la izquierda menor o igual que el de la derecha, ¿no? Entonces, esa es una función monótona creciente, ¿ok? Entonces, conserva el orden, ¿ok? Lo mismo para acá, esta también es una monótona, esta es una función monótona creciente, esta es una función monótona decreciente, porque si yo evalúo dos puntos, por ejemplo, estos dos, yo voy a saber que está bajando, ¿no? Este es mayor o igual que este. Si yo tomo estos dos puntos, lo mismo, este es mayor o igual que este. Si yo tomo dos puntos, es mayor o igual que este, ¿no? Estos dos son una función, son dos funciones monótonas, este es creciente y este es decreciente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con esta? Esta no es una función monótona, porque si yo tomo dos puntos, estoy diciendo, está creciendo, está decreciendo, muy bien. Pero si yo tomo estos dos puntos, aquí veo que está creciendo, entonces esta no es una función monótona, ¿ok? Las funciones monótonas son aquellas que conservan el orden, ¿ok? O sea, si van subiendo, si van creciendo, van a seguir creciendo, ¿ok? O si van bajando, van a seguir bajando, ¿ok? Esas son funciones monótonas. ¿Ok? Funciones monótonas. Entonces, la búsqueda binaria solamente va a funcionar para funciones monótonas. ¿Ok? Para funciones no monótonas, no funciona la búsqueda binaria. ¿Ok? Siguiente. Acá yo tengo, por ejemplo, dos ejemplos que son, esta es una función discreta monótona y esta es una función continua monótona. ¿Ok? Decíamos que es, decíamos que es discreta porque solamente tengo tengo una función evaluada solamente para ciertos puntos, no para estos puntos que tengo acá, no para esos puntos. No tengo para todos los puntos, no tengo para todos los elementos, ¿no? Va a ser X y este va a ser f de X. O sea, esto es Y. ¿Ok? Entonces, de esa manera, no solo tengo para algunos puntitos. ¿Ok? Esa es una función discreta. Recuerden que es discreta. ¿Ok? Pero continua es para que tengo respuesta para cada elemento. ¿Ok? Para cada elemento, para todos los elementos de acá, tengo respuesta, ¿no? Entonces, X es mi dominio infinito y mi codominio también va a ser infinito en este caso. Esto es f de X, esto es Y. ¿Ok? Pero acá ya estoy agregando una palabra más que es binaria. ¿Ok? Una función con codominio binario significa que solamente puede tener dos respuestas. ¿Ok? Dos respuestas. En este caso, por ejemplo, tiene solamente la respuesta 0 o la respuesta 1 en la función discreta. Y en la función continua también solo tiene la respuesta 0 o 1. ¿Ok? Esta es una función binaria. ¿Ok? Que su codominio es de tamaño 2. ¿Ok? O sea, que solo te puede responder, por ejemplo, no sé, falso o verdad. Solo te puede responder 8 o 20, no sé, etcétera. ¿Ok? Esa es una función, a esa clase a ese tipo de funciones
se les dice que es una función binaria, ¿ok? Que solamente responden dos elementos, dos datos, dos tipos de datos, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Entonces, ya sabemos que es una función discreta, ya sabemos que es una función monótona y ya sabemos que es una función binaria, ¿ok? Aquella que solamente puede responder dos elementos. O, bueno, aquellas, sí, dos elementos, ¿ok? Falso o verdad, tres o cuatro, no sé, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es una función, la búsqueda binaria va a funcionar para funciones discretas o continuas, pero que sean monótonas y que sean con codominio binario, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace la búsqueda binaria? La búsqueda binaria encuentra el quiebre de estas dos funciones, ¿ok? Bueno, de la función. En este caso va a encontrar este punto y este punto en una función discreta. Y en una función continua va a encontrar este punto, que es el mismo punto, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace la búsqueda binaria. Encuentra el quiebre de los dos, donde pasa de un valor a otro valor, ¿ok? Como es una función binaria, va a haber un quiebre, ¿no? Bueno, siempre y cuando que haya, que empiece, que el inicio esté, digamos, en un valor y el final esté en otro valor, ¿ok? Si el inicio está en un valor y el final está en el mismo valor, significa que no ha habido quiebre, que no hay quiebre, ¿ok? Por ejemplo, puede pasar que sea una función de esta manera. Tenga dos valores, pero todos los puntitos están acá. Si es así, no es necesario hacer búsqueda binaria porque no existe quiebre, ¿no? Porque además sabemos que no puede pasar esto. No puede pasar que primero esté aquí, ahí. Primero esté así, luego suba y luego baje, ¿no? Esto ya no es una función discreta, perdón. Esto ya no es una función monótona porque ha subido y ha bajado, ¿no? Esto ya no es una función monótona. La búsqueda binaria en este caso no va a servir, no va a funcionar, ¿ok? Para empezar, yo voy a evaluar en los dos primeros valores y voy a decir, no, nunca ha cambiado, entonces no puedo hacer búsqueda binaria acá, ¿ok? Entonces, no puedo hacer búsquedas binarias en funciones que no sean discretas, ¿ok? Sí o sí tienen, perdón, monótonas, sí o sí tienen que ser monótonas las funciones, ¿ok? O sea, solamente tiene que subir una vez o solamente tiene que bajar una vez, ¿ok? No puede subir y bajar, ¿ok? Muy bien. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Bueno, está un poco abstracto, ¿no? De funciones. Ahorita lo vamos a ver en ejercicios, cómo aplicar búsqueda binaria. Ok, pero hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir. ¿Está bien? Dime, Gabriel. ¿Cómo se llama una función que no es monótona? Existen varias clasificaciones de funciones. Por ejemplo, cuando se habla de búsqueda ternarias, la búsqueda ternaria funciona en funciones unimodales. Las funciones unimodales son aquellas que tienen un pico. Esas son las unimodales, ¿no? Pero existen varias clasificaciones de funciones, de tipos de clasificación de funciones, ¿ok? Pero para nosotros solo vamos a necesitar que sea monótona o no monótona. Los podemos clasificar en dos, ¿ok? Ok, Gabriel. Muy bien. Pero existen muchas clasificaciones de funciones, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? ¿Me siguen? Sí, se entendió. Todo claro. Ya, ya, ok. Muy bien, entonces vamos por el problema uno y entonces vamos a ir a lo divertido. Entonces el problema uno es el problema clásico que se resuelve con búsqueda binaria. ¿Ok? Es preguntar si existe un elemento en una lista ordenada de n elementos. ¿Ok? Entonces para eso ya vamos a hacer código y les voy a explicar cómo vamos a aplicar búsqueda binaria en este problema. ¿Ok? Abstrayendo el problema con lo que les dije acá. ¿Ok? Entonces, para eso les voy a compartir una pantalla en blanca y para poder rayar.
Muy bien, entonces el problema es el siguiente. Ok, tengo un arreglo ordenado. Supongamos que ya tengo un arreglo ordenado. No sé, voy a ordenar. Voy a poner los elementos. Supongamos -3. No, -31. 10, -17. -8. 3. 11. 19. 3, 4, 5, 6. 30 y 45. Otro 45. 53. 82. Ok, entonces tengo este elemento, este es de arreglo que les voy a enumerar, les voy a poner etiquetas aquí arriba. Les estoy poniendo etiquetas, este va a ser el 0, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, ya coincidió. Este lo voy a cambiar para que no sea confuso. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, entonces tengo 10 elementos, ¿ok? ¿Logran ver mi pizarra, verdad? O sea, lo que estoy escribiendo, o no sé. Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces tengo estos 10 elementos, ¿ok? Entonces mi pregunta es, quiero encontrar el 11, no, el 19. Quiero encontrar el valor 19. El valor 19 es mi goal, quiero saber si está o no está en el vector, ¿ok? ¿Cuál sería el primer approach? Lo primero que puedo pensar es simplemente hacer un recorrido. ¿Este es el 19? No. 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 ¿Es el 19? Sí. Ah, ya muy bien. Y me salgo del for y ya no tengo que buscar, ¿no? Ese, ese algoritmo, ¿qué complejidad tendría? Si yo busco así simplemente con un for. ¿Qué complejidad tendría? O n. Exacto, ODN, ¿no? ODN, y ya, ¿no? Porque en el peor de los casos, digamos, estoy buscando el 82. Si busco el 82, como no sé en qué posición está, voy a tener que ir hacia todos, ¿no? Hacia todos. Entonces, al final sería ODN. Entonces, y no me olvidé de mencionar, la búsqueda binaria te encuentra el quiebre en logaritmo, ¿ok? En log de n, ¿ok? Siempre y cuando que la función sea monótona binaria y discreto continuo, ¿ok? Entonces, en logaritmo de n, en logaritmo 2 de n incluso, ¿ok? Entonces, va a ser mucho más rápido, ¿no? En este caso, si yo quiero encontrar el 82, lo he tenido que hacer en 10 pasos, ¿no? Pero log de 2, con la búsqueda binaria lo vamos a encontrar el log de 2, log 2 de 10, ¿ok? Eso es como unos 3 pasos. A ver. Sí, 3 pasos, 3 a 4 pasos, ¿ok? O sea, muy rápido. Y eso es súper eficiente. De hecho, una de las complejidades más bonitas es log 2, ¿no? Si, por ejemplo, tendríamos un vector de 10 a la 5, ¿no? Un vector de 10 a la 5, este mismo problema, si lo tendría de forma lineal, me encontraría en 10 a la 5 pasos, ¿no? Pero con búsqueda binaria, log de 2 de 10 a la 5 es 16. Entonces, más o menos lo encontraría en 17 pasos, ¿ok? Entonces, por eso es súper poderosa la búsqueda binaria. ¿Ok? Es súper importante que aprendamos bien también. ¿Ok? Entra casi en siempre. Ok. Y los problemas que les puse, ahí están. Hay varios problemas y hay todo tipo de, de manera de resolver problemas con búsqueda binaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos. Les decía que quiero encontrar el número 19. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos convertir este problema en
en un problema de búsqueda binaria. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Primero necesito primero voy a definir, bueno, con ese problema vamos a hacerlo, les voy a dar directo cómo definir la función binaria y monótona, ¿ok? Lo que voy a hacer es, me voy a definir aquí una función que va a ser f de x, o sea, le va a llegar un entero y esto voy a responder. Voy a responder, como tiene que ser monótono, solo puede responder dos cosas. En este caso voy a poner 0 o 1, o mejor, falso y verdadero, ¿ok? Va a responder falso, o mejor, verdadero. Va a responder verdadero, va a responder verdadero si x es mayor o igual que el número que estoy buscando, 19 en este caso, ¿ok? Y va a responder falso en otro caso, Ok, entonces esta es una función, es función binaria, es función binaria, porque solo devuelve dos cosas, ¿no? Falso o falso, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ya, con esto, aquí estoy definiendo el codominio, ¿ok? Aquí estoy definiendo el codominio. Al definir el codominio ya puedo saber si es binario o no, ¿ok? Como en este caso yo estoy definiendo el codominio solamente que pueda retornar verdad o falso, sé que ya es binario, ¿ok? ¿Cómo sé que es monótona? Para saber si es monótona tengo que evaluar esta función con el dominio, ¿ok? Si yo evalúo esta función con el dominio y veo que solamente crece o solamente decrece, entonces puedo decir que es monótona, ¿ok? En este arreglo vamos a evaluar. Voy a evaluar acá. Esto va a ser f de x, donde x va a ser esto, los valores, ¿ok? Entonces, evalúo. F de 31, ¿es falso o verdad? F de 31, ¿es falso o verdad? Chicos, F de 31, ¿es falso o verdad? Tenemos que evaluar, tenemos que poner acá F de 31. Entonces, 31. Ay, no, menor. Es menos 31. F de menos 31. Menos 31 es mayor o igual que 19. ¿Falso o verdad? Falso. Falso. Falso, ¿no? Menos 31 no es mayor o igual que 19. Entonces es falso, ¿no? Entonces lo mismo, evalúo F de menos 17. Falso. F de menos 8. Falso. F de 5. Falso. No, lo que estoy haciendo es simplemente evaluar. Si digo F de 11, estoy diciendo F de 11. 11 es mayor o igual que 19. Falso, ¿no? Acá, F de 19. F de 19. Evalúo con 19. 19 es mayor o igual que 19. Sí. Ajá, verdad, ¿no? Entonces, esto va a ser verdad. True, true, true. Y todo va a ser true, ¿no? Porque de aquí ya va a ser verdadero, ¿ok? Entonces, en este caso, la función es creciente, ¿ok? Porque, bueno, creciente si toma en cuenta que falso es menor que verdad, ¿ok? Entonces, creciente. ¿Ok? Entonces, esta función sí es monótona, ¿ok? Esta función sí es monótona, ¿ok? Pero yo no voy a poder, cuando evalúo, cuando resuelvo problemas con programación binaria, si resuelvo problemas con programación binaria, con búsqueda binaria, no voy a poder evaluar todos los elementos, ¿ok? No voy a poder evaluar todos los elementos. Así que solamente tengo que suponer o estar seguros que la función es decreciente. Como en este caso, si yo evalúo esto, como yo sé que el vector está ordenado, ¿no? Entonces, en algún momento va a pasar a verdad y siempre va a ser verdad, ¿no? Porque sé que el vector es ordenado. Si en un elemento y es verdad, significa que todos los elementos van a seguir verdad, porque el siguiente elemento va a ser mayor que el anterior, por lo menos mayor o igual que el anterior, entonces va a seguir siendo verdad. Ok, no puede pasar que sea falso, ¿no? Y eso cambiaría si el vector no estaría ordenado, ¿no? Si el vector, por ejemplo, no está ordenado, aquí le voy a poner un 5, ¿ok? Si el elemento no está ordenado, acá 5 sería falso, ¿no? Entonces, esta función ya no es monótona, ¿no? Monótona. Esta función ya no es monótona porque primero crece, luego decrece y luego otra vez crece, ¿ok? Ya no es monótona. ¿Ok? Entonces, en este tipo de funciones no se puede hacer búsqueda binaria, ¿ok? ¿Se entiende? Por eso, si yo quiero aplicar búsqueda binaria para encontrar un elemento en un arreglo, ese arreglo tiene que estar ordenado.
¿Ok? Por esa razón. Porque la búsqueda binaria solamente sirve para funciones que sean monótonas y binarias. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Hasta acá. Este era 30. Sí, Ya, muy bien. Acá. Y esto era verdad. Muy bien, entonces continuemos. Muy bien, entonces como ya sé que la función es monótona, aquí lo he evaluado todos los elementos y veo que cumple. Ok, entonces ya tengo, ya puedo hacer búsqueda binaria en esta función porque esta función cumple. Es binaria, es monótona y en este caso es discreta porque solamente porque mi dominio solamente son estos 10 elementos, ¿no? Estos 10 elementos es mi dominio, nada más. Estos 10 elementos son mi dominio, ¿ok? Entonces es discreta. Entonces, esta es una función monótona, discreta, binaria, ¿ok? Entonces, como yo ya sé que cumple, que sea monótona y binaria, yo ya puedo hacer búsqueda binaria. Ahora sí, ¿en qué consiste hacer búsqueda binaria en una función? En una función, en esta función. Vamos a ver este 19. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Para para hacer búsqueda binaria, me creo dos punteros, ¿ok? Dos punteros. A uno lo voy a llamar low del inicio. Mm, yo te lo voy a llamar high, ¿ok? Lo voy a abrir con el LIH, dos punteros, LIH, ¿ok? Estos dos punteros van a comenzar en el inicio y en el fin del dominio, ¿ok? El dominio empieza acá. Es el primer elemento del dominio y es el último elemento del dominio. Entonces, el puntero low tiene que empezar en el primer elemento del dominio y el puntero high tiene que empezar en el último elemento del dominio, ¿ok? En este caso, el primer elemento del dominio es menos 31 y el último elemento del dominio es 82, ¿ok? Entonces, ahí está. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la búsqueda binaria? Una vez que define, que inicia los dos punteros, primero se verifica que estos dos punteros, em, voy a hacer esto, ¿ok? Aún no he evaluado, no sé, no he evaluado todos los elementos, ¿ok? Los voy a poner ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que inicia el puntero, el low y el high, ¿ok? Evalúa esos dos elementos para, para, bueno, sí, para decidir si vale la pena hacer búsqueda binaria o no. ¿Ok? Entonces evalúa. Dice f de, f de 31. Como el L está apuntando al 31, dice f de 31. ¿Es falso o verdad? F de 31 es menos 31. Menos 31 es mayor o igual que 19. Menos 31 es mayor o igual que 19. Falso, ¿verdad? Entonces evalúa. Esto es falso. Lo mismo ahora acá con 82. F de 82 es falso, ¿verdad? F de 82 es falso, ¿verdad? 82 es mayor o igual que 19, ¿verdad? Entonces, F de 82 es verdad. ¿Ok? Entonces, como los valores de los dos punteros que yo he evaluado me dan distinto, o sea, me dan que uno es falso y el otro es verdad, significa que el quiebre está por acá adentro. ¿Ok? En algún momento, esto ha sido falso, 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 falso. Y ha pasado a verdad, 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 verdad. ¿Ok? Porque yo sé que es monótono, solo existe un cambio, un quiebre. ¿Ok? No existen varios quiebres. ¿Ok? Entonces, como ya existe un quiebre, y si este es falso, y si este puntero es verdad, significa que en el medio de los dos, en algún lugar, está el quiebre. ¿Ok? Y como les decía que la búsqueda binaria encuentra el quiebre, entonces eso es nuestro objetivo. ¿Ok? Encontrar el quiebre. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace luego? Una vez que está, una vez que sabemos que la búsqueda binaria tiene sentido, porque imagínense que yo estoy buscando, yo voy a buscar el 100. Yo voy a buscar el 100. Y evalúo lo mismo. Miren, ¿cuánto es f de menos 31? ¿Cuánto es f de menos 31? falso. Exacto, falso. ¿Y cuánto es f de h? F de 82.
Falso. Falso también. Entonces, como en este caso no, ambos son falsos, no tiene sentido hacer búsqueda binaria acá, porque yo sé que todo esto es falso. Todo esto va a ser falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque es una función monótona. Al ser una función monótona significa que solo existe un quiebre. Entonces, si este es falso, no puede pasar que este haya sido verdad. O sea, si quiero que haya por lo menos un quiebre acá, debería haber pasado a verdad, ¿no? Pero como este es falso, debería volver a falso. Entonces significa que ha habido dos quiebres. ¿Ok? Entonces, y eso no puede pasar porque en la función monótona solo existe a lo sumo un quiebre, ¿no? Entonces, aquí ya no es necesario hacer la búsqueda binaria, por ejemplo, cuando los dos elementos sean falsos, falsos. ¿Ok? O verdad, verdad, también puede pasar. ¿Ok? Pero en este caso, para el ejemplo, para ilustrar el ejemplo, no pasa eso y esto era 19, ¿no? Muy bien, entonces yo sé que esto, con 19 esto era falso y esto era verdad. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo siguiente que hace la búsqueda binaria? Una vez que ya está preparado y ya sabe que en este rango del L y H existe un quiebre, cuando ya estoy seguro que en este rango existe un quiebre, entonces puedo empezar a hacer búsqueda binaria. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que hace búsqueda binaria es evaluar el punto del medio y verificar si ese elemento, y verificar qué valor tiene ese elemento, ¿ok? En este caso, ¿cuál es el punto del medio entre el 0 y el 9? Entre el 0 y el 9, 4, ¿no? Ok, 4. Entonces, lo que hace es preguntar. Voy a poner una M al del medio, ¿ok? Entonces dice, ¿cuánto es F del medio? ¿Cuánto es F de 11? F de 11. ¿Es falso o verdad? Falso. Exacto, falso. Entonces, ¿cómo es falso? Bueno, ahí está, ya tengo ese elemento, ¿no? Si ven acá, ya estoy marcando poco a poco los huequitos, ¿ok? Entonces, es falso. ¿Qué significa que es falso? ¿Qué me da esa información? Eso significa que en todo este lugar, como yo sé que solamente tiene que haber un quiebre, todo va a ser falso. Todo es falso. Eso porque estoy seguro que la función es monótona. Si la función es monótona, no puedo estar seguro que todo sea falso. Puedo aquí tener un intervalo de verdades, ¿no? Porque es sube y baja, sube y baja. Pero como yo sé que es monótona, solo existe un quiebre. Y como este es falso y falso, solo puede ser todo falso. ¿Ok? Entonces, no vale la pena buscar acá. Como este era falso, entonces significa que acá está el quiebre. Por algún lugar de acá está el quiebre. O sea, en algún momento estará falso, 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 y en algún momento se pone a verdad, verdad, verdad. ¿No? Entonces significa que aquí es el quiebre. Entonces ahí tengo que buscar. ¿Ok? Entonces esa es la magia de la búsqueda binaria. Va descartando por cada iteración la mitad de las posibles soluciones. ¿Ok? O sea, la mitad de los posibles elementos del dominio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso ya descarta todo esto. O sea, no va a preguntar por el medio 17, por el menos 8, por el 5, ¿no? Si fuera un elemento más grande de 10 a las 5 elementos, en la primera iteración ya descartaría la mitad de los elementos. Sabría que una parte de la mitad de los elementos no es necesaria, no le es útil, ¿no? Entonces, en este caso, como en este caso, ¿no? Estamos descartando la mitad de los elementos, ¿ok? Entonces, como yo sé que el quiebre tiene que estar acá, aquí tengo que buscar. Entonces, lo que hace es, muy bien, entonces, como ya sé que ese valor era falso, lo que hace es mover el puntero, ¿ok? El L se viene acá y el high se sigue manteniendo ahí. ¿Ok? Entonces, ahora tiene que buscar acá. Y se repite el proceso. ¿Ok? ¿Cuál era el proceso? Lo mismo, preguntar por el del medio. ¿Cuál es el elemento que está en el medio? 6. Entonces acá. Pregunta. ¿F de 35 es falso o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Y lo mismo, ¿no? Como este es verdad, yo ya puedo suponer que en todo este rango, todo es verdad. Todo es verdad, 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 y no me interesa. ¿Ok? Entonces, lo que debería hacer es mover el H, ¿no? El H estaba apuntando a verdad. El índice height siempre ha empezado apuntando a verdad, entonces siempre en la búsqueda binaria va a apuntar a verdad. Si el lobo ha empezado por falso, siempre en la búsqueda binaria va a empezar por falso, va a apuntar a falso, ¿no? Entonces en este caso M dado verdad, entonces muevo el high a M, el lobo se sigue manteniendo.
¿no? Ya estoy en mi tercer paso. Y sigo, lo mismo, ¿no? Ahora lo mismo. Entre el 4 y el 6, ¿cuál es la mitad? El 5, ¿no? Ahí está. Entonces agarro el M y evalúo. ¿Cuánto es FD, FD 19? Verdadero. Ok, muy bien. Verdadero. Entonces, ¿cuál debería mover? ¿Qué puntero? ¿El low o el high? Ay, Exacto. Entonces aquí está el low y aquí el high. ¿Ok? Muy bien, entonces como, y ya, nada más, ¿no? Entonces, como yo ya he llegado, cuando los dos punteros se encuentren, como en este caso ya se han encontrado, están, él apunta al 4 y el high apunta al 5 y no hay más elementos en el medio de estos dos, entonces la búsqueda binaria para, ¿ok? Y ha encontrado el quiebre. ¿Por qué? Porque en el f de x, en el f de 11, está falso y en el siguiente está verdad. ¿Ok? Entonces, este es el quiebre, ¿ok? Ha encontrado el quiebre, donde cambia de falso a verdad, ¿ok? Y si notan, hemos hecho un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, ¿no? Tal cual. Log de 10, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta, mm, en esta simulación, cuando ya se encuentran los elementos, la búsqueda binaria termina ahí. Ese es el único trabajo de la búsqueda binaria, encontrarte el quiebre. Ahora nos toca a nosotros interpretar qué significa esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo qué habíamos hecho en nuestra función? Habíamos dicho que era verdad siempre y cuando que x sea mayor o igual a 19. Entonces, el primer verdad, o sea, cuando el verdad es de verdad, debería ser 19, ¿ok? Si este elemento, vuelvo a decir, ¿no? Vuelvo a preguntar, x de 5, la regla en la posición 5, ¿es 19? Es el que estaba buscando. Si es 19, entonces existe el elemento, ¿ok? Existe el elemento, ¿ok? Imaginémonos que hubiera sido de esta manera. En vez de 19, 20. La búsqueda binaria hubiera hecho el mismo proceso, ¿no? Hubiera evaluado esto sigue siendo falso, esto sigue siendo verdad. El del medio es 35, sigue siendo verdad. El del medio es 20, sigue siendo verdad, ¿no? Porque 20 es mayor o igual que 19, sí, sigue siendo verdad. Entonces, ahí hubiera quedado, ¿no? Entonces, ahora yo tengo que interpretar qué es lo que ha pasado con el low y el high. Entonces, como yo estaba buscando el 19, pero el primer elemento que cumple es este 20. Entonces, como 20 es distinto a 19, significa que el 19 no va a existir, no está en el asegro. Y es verdad, no existe en el asegro. Porque debería estar acá, ¿no? Porque yo sé que este es menor que 19. Es menor que 19. Entonces no puede ser este. Y yo sé que este es el primero que cumple, que es mayor o igual que 19. ¿No? Entonces, como es el primero que cumple mayor o igual que 19 y además el asegro está ordenado, sí o sí tiene que ser este. Y si no es este elemento, entonces no existía el 19 en el vector, ¿no? Y es verdad. Como en este caso yo estaba buscando el 19 y el único que podía encontrar más cercano al 19 era el 20, entonces no existe el arreglo, no existe ese elemento en el arreglo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo hemos resuelto este problema? Encontrar un elemento en un arreglo ordenado. sí, Muy bien. Entonces, de esa manera yo puedo abstraer el, el ejercicio, volverlo una función binaria monótona, ya sea discreta o continua, y de esa manera, en esa función hacer búsqueda binaria. Y la búsqueda binaria me va a retornar esos dos puntos de quiebre y luego mi tarea es interpretar esos dos puntos de quiebre. ¿Ok? Muy bien. Veámoslo en código. ¿Cómo se ve esto? Así voy a un código rápido. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Algo que quieran decir? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Ah, antes, ¿sí habían visto búsqueda binaria? ¿Ya conocían el algoritmo de búsqueda binaria? ¿O ya conocen? Creo que sí, ¿verdad? ¿Quiénes ya conocían? Entonces, ¿quiénes no conocían?
Ok. ¿Y los demás conocían o no conocían? Bueno, voy a suponer que ya conocían. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla, bueno, mi editor. Ok, Shamir. Muy bien. Y Shamir, lo conocías de esa manera? O sea, así con funciones, medio orientado a matemáticas. ¿O cómo lo conocías? Orientado a matemáticas, no. Ah, ya. O sea, Eso ahorita. aprendí más ahora recién. Ah, ya, ya. ¿Y qué te parece? O sea, ¿qué te parece la forma de la que hemos visto ahora? O sea, ¿se entiende más o no? Sí, se entiende más porque lo que ya sabía igual explicaste, entonces igual no está de más saber más la teoría matemática también sirve. Ah, ya, ok. Sí, el objetivo es que entiendan el por qué funciona, ¿no? Y el por qué tiene que ser ese tipo de funciones. Y eso les va a ayudar a, si en algún momento se encuentran con otro tipo, o sea, a abstraer más el problema, ¿no? A abstraer más el problema y así cualquier otro problema, o sea, tengo aquí otros problemitas igual de esa manera, tienen que abstraer de esa manera y recién aplicar búsqueda binaria ahí, ¿no? No siempre va a ser este tipo de problemitas, ¿no? En un arreglo, no siempre va a ser en un arreglo, no siempre yo puedo hacer búsqueda binaria en un arreglo, puedo hacer en funciones, no sé, en muchas cosas, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a hacer el código. Voy a importar std C++ bits std C++.h. Esto importa las librerías, todas las librerías del std, aunque no voy a necesitar namespace. Muchas librerías, pero igual lo importo, ¿ok? Entonces, tengo mi función principal que es int main 0. Entonces, voy a copiar este. Ya, entonces me voy a crear acá para no leer simplemente un arreglo de elementos que les voy a poner aleatoriamente. -15, -9, -3, un 0, un 3. Ahí vamos a ver qué pasa con nombres repetidos. Ok, 3, 6, 8, 10, 15, 20, 23, 45, 49. Ok, vamos a ver cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Está bien el tamaño de letra o más grande? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces ya tengo este elemento. Entonces lo que yo quiero buscar, por ejemplo, es mi objetivo para buscar es un 11. Digamos, quiero buscar el 11 si existe en este arreglo. ¿Ok? Solo lo estoy haciendo para ejemplificar cómo funciona la búsqueda de minería. ¿Ok? No es un problema de verdad porque em, porque imagínense que fuera un problema así, pero en un juez. Para empezar, tendría que leerlos en elementos, ¿no? Pero al leerlos en elementos ya puedo saber si un elemento es o no, ¿no? O sea, ya no tendría que aplicar búsqueda de binaria ahí, porque para hacer la lectura ya me gastaría hacer ODN, ¿no? Entonces no tiene sentido. Solo por eso se les decía que es para ejemplificar. Ok, entonces, mm, muy bien. Entonces les decía que voy a tener dos punteros, que va a ser el low, que va a apuntar al inicio, que va a ser al -17. En este caso van a ser punteros, ¿ok? O sea, de índices. Y el high, que va a apuntar al 15, ¿ok? Porque recordemos que los índices es el 0, este es el 1, este es el 2, es el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, otra vez aparece. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, muy bien. Entonces ahí está. Era 15. Entonces sí es 15. Sigo escribiendo 16. Ok, entonces ya tengo eso, ¿no? Entonces acá yo ya sé, yo puedo evaluar, en este caso ya sé que low de 0, f de, ahorita voy a ponerle x, f de n, le voy a poner a. Ok. F de a en la posición low es igual a, en este caso me falta evaluar la función. Ok. Y aquí lo mismo voy a hacer f, la función va a ser f en minúscula. Ok, ya que lo mismo, f de, tengo que evaluar la función f en la posición height. Ok, para saber. Ok, ¿cuál era la función? Bueno, en C++ voy a declarar una función, pero en este caso que va a ser booleanos, todas las funciones binarias, para hacer búsqueda binaria sí o sí tiene que ser una función binaria, ¿ok? Entonces va a ser fun, ya van a ser fun, f, ya. Entonces va a aceptar un número para ser evaluado, x, ¿ok? Y simplemente voy a evaluar, ¿no? Este int x va a ser acá, lo que estoy buscando, ¿ok? Entonces, voy a decir, voy a retornar, x, si x es mayor o igual que el x mayor, ¿ok? Entonces, si esto cumple, va a retornar verdad y si no, falso. Entonces, ahora sí, f de a en la posición low. A en la posición low es menos 17. ¿Cuánto es f de menos 17? Falso. Exacto, falso, ¿no? Ahora, lo mismo, f de a en la posición height. Height es 15, entonces en la posición 15, 49. F de 49, ¿es falso o verdad? Verdad, ¿ok? Muy bien, entonces yo ya sé que puedo hacer búsqueda binaria en este intervalo. ¿Por qué? Porque bueno, son distintos, ¿no? Falso, uno es falso y el otro es verdad. Significa que el punto de quiebre está en los dos, en medio de los dos, ¿ok? Entonces yo puedo hacer búsqueda binaria en esos lugares, ¿ok? Cuando hago búsqueda binaria depende del problema, ¿no? Bueno, o depende de cómo lo estoy implementando. A veces voy a tener que preguntar si esos dos son distintos o a veces siempre pues estoy seguro que son distintos, ¿ok? Eso mucho depende del problema. Ok, si tengo que validar para hacer búsqueda binaria, tengo que validar, porque si voy a hacer búsqueda binaria en uno que sea falso, falso, o sea, no va a encontrar nada. Si va a encontrar algo, va a ser algo erróneo, ¿no? Entonces tengo que asegurarme siempre que mis dos punteros siempre apunten a algo distinto. No puede ser que este sea true y que este sea falso, ¿no? No hay problema. Eso depende de cómo yo modele el problema, cómo yo modelo la función, ¿ok? Pero en ambos casos va a funcionar la búsqueda binaria. Si yo empiezo por verdad y termina en falso, o si la función empieza por falso y termina en verdad, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo siguiente que voy a hacer es while y voy a hacer mientras el height sea menor que low, pero tienen que tener por lo menos separación de 1, ¿no? O sea, mientras el high más 1, mientras el high menos 1. Mientras el high menos 1 sea menor que low, voy a seguir haciendo búsqueda binaria, ¿ok? Las iteraciones de la búsqueda binaria, ¿ok? O sea, mientras se lleven por más de un espacio entre los dos, ¿ok? Muy bien. Entonces, Gabriel, ¿quieres decir algo? No sería mayor que. Cierto. Mayor que, porque el high es mayor. Ajá, muy bien. Mientras el high sea mayor que, y aquí es más 1. No está bien. ¿Ok? Mientras se lleven por 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que encontrar el del medio. ¿Cuál es el del medio? El índice del medio entre dos elementos. Si yo, por ejemplo, si yo tengo, digamos, un 19, supongamos que el low está en 19 y el high está en 32. ¿Cuál es el del medio? ¿Cuál es el que está a distancia media de los dos? 25. ¿Ya? Pero ¿cómo se encontró esa cuentita? El Ya, promedio. ya. Ok, muy bien, exacto. Entonces sería high más low
dividido entre 2. El promedio. Muy bien. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar el del medio y aquí lo que tengo que evaluar es simplemente ese medio, ¿no? ¿Cómo evalúo? En este caso es con el asdeglo en la posición E, ¿no? Y simplemente evalúo. Si esa función es verdad, ¿quién es el que apuntaba de verdad? Era el high. Entonces, el high se va a mover al medio. Y por falso, si esa función, si en esta casillita me responde falso, entonces, ¿quién es el que se tiene que mover? Es el low. Nada más. ¿Ok? Y esto es búsqueda binaria. Simplemente este while es la búsqueda binaria. ¿Ok? Y siempre va a ser de la misma manera. ¿Ok? Lo único que va a cambiar es esta función. O sea, lo que tenga aquí adentro. ¿Ok? Pero después siempre es la búsqueda binaria de la misma manera. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? No hay más ciencia acá. ¿Ok? Y acá, luego es lo que, luego tengo que interpretar low y high. ¿Ok? De acuerdo a mi función. ¿Ok? Entonces, es mejor abstraer el proceso en una función. Así no tengo que estar aquí haciendo algunas cuentitas, ¿no? Si es igual, si he llegado al límite o si he llegado o si es igual, no sé. Hay a veces que em, podemos tener otras cuentitas aquí, pero es mejor abstraerlo todo en una función. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí tengo que interpretar low y high. Entonces, ¿cómo interpreto low y high? Siempre y cuando, aquí voy a poner, primer paso, verificar. em, ok, so, el primer paso es preparar los punteros low y high. Ok, luego hacer la búsqueda binaria. Y luego interpretar los resultados que me da la búsqueda binaria. Ok, el low y el high. Low y el high. Ok, entonces, ¿cuál era la interpretación? Era, sí. En la posición high es igual al número que yo estaba buscando. Entonces significa que el elemento X se encuentra en el asdeglo. En el asdeglo. Ok. Y por falso, D se encuentra, no se encuentra. Ay, no se encuentra el L en el asdeglo. Ok. Muy bien, veamos si funciona. Veamos si hice bien el código. Ah, tengo que decirle acá. X, X. Ahí está, me dice 11 no se encuentra en el asdeglo. Y es verdad, ¿no? Seguramente el high. Ahorita vamos a debuguear, vamos a imprimir qué ha quedado high y qué ha quedado low. Es más, aquí lo haré. Print low, high. Y ahí está. No, miren, ha quedado low, ha quedado 9 y high ha quedado en 10. Miren, y el asdeglo era de la siguiente manera. ¿Dónde está? Aquí tengo el asdeglo. Low era 9 y high es 10. Aquí ha quedado low apuntando al 9 y el high ha quedado apuntando al 10, ¿no? Entonces significa que en el low este era falso y este era verdad, ¿no? Y todo esto debe ser verdad, 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 verdad. Y todo eso debe ser falso, 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 etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera,
ha encontrado el punto de quiebre, ¿ok? La búsqueda binaria. Recuerden, la búsqueda binaria solo nos sirve para encontrar el punto de quiebre, nada más. Mi trabajo es interpretar los resultados de la búsqueda binaria y abstraer la función, ¿ok? Entonces ya está. Veamos con otro elemento. Digamos, voy a buscar el 3. O mejor, ahorita vamos a hacer con repetidos. Voy a buscar el 6. Me dice 6 se encuentra en el arreglo. Y miren, low es 6. Low es este. Este ha quedado en low. Este ha quedado en low. Y high ha quedado en 7. No significa que este era falso, mi función. Y esta era verdad en mi función. ¿No? Entonces, y sí, ¿no? 6 es menor. 6 es mayor o igual que 3 es mayor o igual que 6, falso. ¿No? 6 es mayor o igual que 6, ¿verdad? ¿No? Entonces, como ese es el primer verdad que cumple, debería ser ese, ¿no? El que estoy buscando. Entonces, en este caso, sí está en el azar. Funciona. ¿Ok? Y ahora vamos a ver si con el repetido. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedaría low y high? 3 se encuentra en el arreglo. Muy bien. ¿Y dónde ha quedado low? Low ha quedado en el 4. Ese es low. Y high ha quedado acá. ¿No? Entonces, miren, ya puedo, ya puedo. Ya, está funcionando, ¿no? En este caso, esto seguramente debe dar verdad, y este también da verdad, ¿no? Como son repetidos, no importa, los dos han dado repetidos, y este es falso. Pero como yo estoy encontrando el quiebre, no importa si repetidos, o sea, para la función binaria le da igual, porque sigue siendo verdad, lo único que va a encontrar es el quiebre, ¿no? Entonces no me tengo que preocupar ni por repetidos, ¿ok? Por la manera en que hemos abstraído la función, ¿ok? Muy bien. ¿Se entendió, chicos, esta parte del código? ¿Qué tal? Muy bien. Ya. ¿Cómo les pasaron los otros instructores o los otros profes los códigos? ¿O no les han pasado? ¿O no les pasó? Los códigos se encontraban en las diapositivas. Bueno, solo el profe Rodolfo nos dio un código, si recuerdo bien. Ah, ya. Entonces, ya yo lo voy a subir en algún lugar y ahí les paso el link, ¿no? Tal vez lo suba a Git y ahí les voy a pasar el código, ¿ok? La idea es que lo puedan hacer coser ustedes, ¿no? Para que, para que vean cómo funciona, ¿ok? Algo más que quería hacer es acá, imprimir. Vamos a ver cómo, cómo búsqueda la búsqueda binaria, ¿ok? Ahí está low y high. Vamos a ver, estoy buscando, ¿cuál estaba buscando? Estoy buscando el elemento 3. Y mire, entonces, ha empezado la búsqueda binaria del 0 al 7. No, aquí está mucho. Ahora sí. Ha empezado del 0 al 15, ¿no? Luego el rango, aquí voy a poner el vector. Ha empezado el rango del 0 al 15, no todo el vector. Luego ha empezado del 0 al 7, porque seguramente el del medio ha salido, ¿verdad? ¿No? Luego ha ido al rango 3 y 7, este rango. Luego ya al rango del 3 al 5, este rango. Luego ha ido al rango del 4 al 5, del 4 al 5. Ahí es donde ha parado la búsqueda binaria porque ya se han encontrado los dos punteros, el low y el high, ¿no? Ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera es como funciona la búsqueda binaria, ¿ok? Si observamos, en cada iteración reduce la mitad de búsqueda. De, reduce cada vez la mitad, la mitad, ¿ok? Si al principio yo estaba buscando en este caso 16 elementos, si yo tenía la opción de que la respuesta esté en esos 16, en la primera iteración lo va a reducir a 8, luego a 4, luego a 2.
y ahí va a morir, ¿no? Ok, ¿se entiende? Entonces, ese es el poder, el potencial de la búsqueda binaria, ¿ok? Que va reduciendo su rango de búsqueda a la mitad, a la mitad, a la mitad y a la mitad, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Entonces, esto lo que hicimos acá es en una función discreta, ¿ok? Porque solamente la función iba a entrar para estos elementos, ¿no? Para estos elementos nomás iba a poder ser evaluado, ¿no? Nada más. Muy bien. Entonces, si todo está claro, del problema uno, desde el ejercicio uno, era el ejercicio 1. Si todo está claro del ejercicio uno, pasamos al ejercicio 2, ¿ok? Bien. Aún pueden ver mi pantalla, ¿verdad? sí, Ok, ok, ok. Problema 2. Muy bien, el problema 2 es, dado un número x, calcular la raíz cuadrada de x. ¿Ok? Lo mismo, este es solamente un otro ejemplo para ejemplificar, ¿ok? Y obviamente no puedo usar SQRT, ¿no? Para, para resolver el problema, ¿ok? Solo para ejemplificar. Muy bien, entonces pensemos. Dado un número x, calcular la raíz cuadrada de x, ¿ok? Lo vamos a resolver también con búsqueda binaria. Vayan pensando cómo podría ser la función binaria. Gabriel, ¿quieres decir algo o tu mano se quedó levantando? no se quedó levantada. Allá. ¿Se puede usar la función POW para elevar un número a un número decimal? Sí, 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 sí. Pero en este Vamos, caso, para evitar eso y para intentar usar búsqueda binaria, vamos a intentar resolver con búsqueda binaria. ¿Ok? Porque sí existen funciones para sacar la raíz cuadrada, ¿no? Pero como estamos intentando, bueno, como estamos aprendiendo búsqueda binaria, vamos a evitar usar esas funciones. ¿Ok? Les voy a compartir una pantalla en blanco. ¿Se ve? ¿Se ve sí, o no se ve? Muy bien. Voy a cambiar de pantalla. Ya, muy bien. Ven lápices en blanco, ¿no? Ok. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos de un número, a ver, un número de 9. No, de 49. Entonces, de 49 lo que yo tengo que buscar es su raíz cuadrada de 49, que es 7, ¿no? Muy bien, entonces veamos cómo podemos resolver este problema con búsqueda binaria. Ok, acá es un problema simplecito, ¿ok? Pero vamos a ya realizar, ya vamos a hacer búsqueda binaria
pero en una función continua, ¿ok? Ya no en una función discreta, ¿ok? Por eso está ahí como ejemplito para que veamos cómo realizar búsqueda binaria, pero en funciones continuas, ¿ok? Muy bien, entonces para esto, lo mismo, en este caso yo les voy a mm, decir cuál sería el, la función, ¿ok? La función va a ser lo siguiente. F de X, voy a doble verdad, ¿sí? 49. eh, es mayor o igual que X por X. Porque yo conozco la multiplicación, ¿ok? Digamos es que yo sí conozco la multiplicación. Lo que no sé es raíz cuadrada. Entonces, y falso en otro caso. ¿Ok? Muy bien. Pero con 49 está muy, bueno, es exacto, ¿no? Vamos con otro número más interesante. Raíz cuadrada de 50. De 50. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 50? No sé. ¿Ok? Bueno, si pongo en la calculadora es 7.071067811. ¿Ok? Pero como yo no sé, pues vamos a ver cómo hacemos. ¿Ok? Yo sí sé multiplicar. ¿Ok? Yo lo que sí sé es multiplicar. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Voy a dibujar la función continua, porque en este caso ya voy a manejar números reales. Entonces, esta función va a ser continua. ¿Ok? O sea, este X puede ser decimal. ¿Ok? No va a ser entero. Entonces, voy a hacer la siguiente función, la gráfica de la siguiente función. Mm, yo sé que la raíz cuadrada de un número, en este caso de 50, es menor a 50. O sea, es menor al propio número. O sea, raíz cuadrada de X es menor que X. ¿Ok? O sea, X es mayor que la raíz cuadrada de X, ¿no? A no ser que sea 1. ¿Ok? Bueno, lo voy a poner mayor. Entonces, yo sé que la raíz cuadrada de X es menor o igual que X. ¿Ok? Yo sé que la raíz cuadrada de X es menor o igual que X. ¿Ok? Entonces, un límite puede ser ese propio X, en este caso 50. Entonces, voy a poner acá 50. ¿Ok? Y yo sé también que debería ser mayor que cero. ¿Ok? Como este es mayor que cero, entonces esto debería ser mayor que cero. ¿Ok? Entonces aquí voy a inicializar en cero. ¿Ok? Entonces, yo estoy seguro que en este rango está mi respuesta. Yo sé que en este rango está mi respuesta, porque las discordas debería ser menor que 50. Y además debería ser mayor o igual que cero. ¿Ok? Entonces yo sé que ese es mi rango de búsqueda. Ese va a ser mi rango de búsqueda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo sé que ese es mi rango de búsqueda, yo voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces ya no mejor acá. Directo lo hagamos en... Cuando yo empiezo con este problema, por ejemplo, este problema no es tan, bueno, no te grita, no es tan explícito que es búsqueda binaria, ¿no? Entonces, por eso, ¿para qué espacio lo voy a bajar? Y esto lo voy a bajar más. Entonces ahí está mi problema. Entonces lo que yo voy a hacer, puedo hacerlo arriba más. Pues lo que yo voy a hacer es buscar en el rango del 0 y en el rango del 50. ¿Ok?
Y aquí voy a aplicar búsqueda binaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de 50, cuánto es f de 50? Chicos, ¿cuánto es f de 50? ¿Cuánto es f de 50? Falso. Ya, reemplazo aquí, ¿no? 50, 50 por 50, 50 por 50. 50 es mayor o igual que 50 por 50. Falso, ¿no? Entonces, esto es falso. ¿Ok? De 0, ¿cuánto es f de 0? Verdad. Muy bien, ¿por qué? Porque 0 por 0 es 0 y 50 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, esto es verdad. En este caso, miren, ya está al revés, ¿no? Empieza por verdad y termina en falso. Entonces, significa que sí puedo hacer búsqueda binaria en este rango porque yo sé que tengo que en este caso estar seguros que sea una función monótona, ¿no? Yo sé que va a ser una función monótona porque en algún momento esto va a ser 0, tan, 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 y en algún momento voy a hallar la respuesta, o sea, las 10 cuadradas de x, y luego va a ser mayor, mayor, mayor. ¿Ok? Entonces, sí es una función monótona. ¿Ok? Porque para 0 no cumple, para uno tampoco, para 5, para 2, 3, 4, 5 no cumplen, 6 no cumple, 7 no cumple, 8 ya cumple, porque 8 por 8 es 64, entonces ya va a cumplir. Si para el 8 va a cumplir, para el 9, que es el número siguiente, bueno, el número natural siguiente va a cumplir. Y para el 10 va a cumplir también porque es mayor. Y como son números mayores que están creciendo, la multiplicación va a ser más grande. Entonces, como esto va a ser un número más grande, entonces va a ser más grande que este, entonces va a cumplir con más razón. O sea, va a ser cada vez más falso, más falso, más falso. Bueno, no sé si está correcto decir más falso, pero va a cumplir con más razón. ¿Ok? A medida que va creciendo los números. Muy bien. Entonces, veamos. Empecemos a hacer búsqueda binaria. Entonces, yo sé que este va a ser el low y este va a ser el high. ¿Ok? Siempre el low al menor y el high al mayor. ¿Ok? No importa que el low apunte a verdad o falso, o el high apunte a verdad o falso, siempre y cuando que sean distintos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es el del medio? El valor del medio. 25, ¿no? Muy bien, entonces f de 25. ¿Cuánto es f de 25? 25 por 25. Uy, es un número grande, ¿no? Entonces, 50 es mayor que eso, falso. Entonces, esto es falso. Ok, entonces, ¿qué debería pasar? High se mueve a 25. Sí, exacto. El high se va a mover acá, el low va a seguir acá, ¿no? Todo lo mismo. Hago ahora la mitad, L y high, la mitad de L y high. La mitad del 0 al 25. Se lo voy a traer aquí para hacer más espacio. La mitad de 0 al 25 es 25 entre 2. Veamos cuántos es 25 entre 2. En este caso, como ya no son índices mis punteros, en este caso ya son valores racionales o irracionales, entonces ya puedo manejar con decimales. Entonces, la mitad es 12.5, entonces lo voy a manejar tal cual. 12.5. Entonces, esa es la mitad del nuevo. ¿Cuánto es f de 12.5? 12.5 por 12.5. Veamos cuánto es 12.5 por 12.5. Es 156.25. Eso es 50 es mayor o igual que 156.5 o falso. Entonces es falso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál debería moverse? Debería moverse el high, porque el high apunta a falso. Entonces, si ha empezado a apuntar a high, si el high ha empezado a apuntar a falso, siempre tiene que apuntar a falso. ¿Ok? Yo lo voy a mover para que haya más. Ay, no. Para que haya más espacio. Muy bien, entonces sigamos. ¿Cuál es el medio de 0 a 12.5? 6.25.
Muy bien. Seis punto veinticinco. Muy bien, entonces f de 6.25. Verdadero. Verdadero, ¿no? Porque 6.25 por 6.25 es 39.0625. Entonces 50 es mayor a 50 es mayor o igual que 39, falso. Diré verdadero, ¿no? 50 es mayor o igual que 39, verdadero. Entonces, esto es verdadero. Entonces, en este caso, ¿quién se tiene que mover? Se tiene que mover el low. Se mueve el low, el high sigue. ¿Ok? Este es aquí, este es aquí. Muy bien. Ahora, ¿quién está en el medio de los dos? ¿Quién está? ¿Cuál es el número que está a la mitad? 6.25 y 12.5. 12.5 más 9.75. 6.25, exacto, divide entre 2. 9.375, ¿no? Entonces, ahí. 9.375, ¿verdad? O yo he hecho mal los cálculos. 9.375, sí, muy bien. Entonces, f de 9.375, ¿eso es falso o verdad? Falso. Ujú. Entonces, tiene que mover el high. ¿Ok? Como aquí ya queda muy chico, voy a copiar estos dos valores en otra nueva hoja. 6.25. 6.25. Y el otro es 9.375. Y sabemos que esto es falso y esto es verdad. Esto es f de x. Y esto es x. Muy bien. Y la función es f de x va a ser igual a verdad si 50 es mayor o igual que x por x. Y falso en otro caso. Muy bien, entonces sigamos. El del medio. ¿Cuál es el del medio? 7.8125. 7.8125. Muy bien. ¿Y eso es falso o verdad? Falso. Ok, 6.25 más 9.375 dividido entre 2 por 7.8125. Eso es 61. Entonces, ¿50 es mayor o igual que 61? Falso, ¿no? Entonces, esto es falso. Muy bien, como yo sé que es falso, se mueve el high y el low se mantiene. Y otro es mitad. ¿Cuánto es la mitad? ¿Cuánto es la mitad? Veamos.
6.25 más 7.8125 dividido entre 2. Es 7.03125. 7.03125. De este número 0.703 por 7.03125 es 49. 50 es mayor o igual que 49.43, ¿verdad? Entonces esto es verdad. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién tiene que descoser? Tiene que descoser el low, ¿no? Entonces, el low está acá y el high está acá. Lo mismo otra vez el medio. Entonces es 7.03125 más 7.8125 dividido entre 2. El medio es 7.421875. 7.421875. Y esto por el mismo número me da 55. Entonces eso me va a dar falso. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera es como va a funcionar en este caso la búsqueda binaria en funciones continuas. Ok, y esto puedo simular hasta, bueno, esto puedo hacerlo muchas veces más. Cuantas muchas veces más haga, el valor va a ser más exacto. Ok, el valor va a ser más exacto. Ok, entonces, como ya, bueno, en Pisas es difícil hacerlo, vamos a hacerlo en código. Ok, ¿se entiende hasta acá, chicos? Entonces, es cómo hemos modelado este problema. ¿Está todo claro? Sí, Sí, sí. Sí, Muy bien. Entonces, les voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, diré la pizzacita. Y voy a compartirles. Ahí mi editor. ¿Pueden ver? sí, Muy bien, todo lo mismo. Bits std, punto h, u, sin name space, std. Número X. Ya. Int main. Return 0. Me voy a hacer la función que va, como tiene que ser una función binaria, entonces solamente puedo devolver el falso, ¿verdad? Va a ser f, que en este caso voy a trabajar con dobles. Va a aceptar un x y va a retornar. ¿Cuál es el número que estaba buscando? Doble 50, ¿no? 50. Ok, entonces aquí va a ser 50. ¿Cuál era la función? Era 50 si es mayor o igual a x por x. Ay, no. Este era x mayor. Muy bien, entonces voy a hacer lo mismo, ¿ok? Como en este caso yo no tengo mi dominio es infinito, ¿ok? Mi dominio es infinito, no puedo enumerar todos mis posibles valores en un arreglo como antes, en una función discreta, ¿no? Entonces, simplemente ya empiezo a definir mis punteros. Low, que dije que podría, que sí o sí va a empezar, que va a ser 0, ¿no? Y el double high, que va a ser el propio X, ¿ok? El 50. ¿Ok? Entonces, y ahora sí la búsqueda binaria. Entonces va a ser, la búsqueda binaria decíamos, mientras el high menos 1 sea mayor a low, ¿no? Pero esto me va a encontrar, esto no va a ser muy preciso, ¿no? Lo que yo quiero hacer es que pare, como yo estoy en una función continua, tengo que saber cuándo parar. Entonces, en este caso, yo voy a hacer que pare cuando la diferencia de estos dos sea algo muy pequeñito, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, mire, high menos low, como yo sé que, bueno, pueden, para
para estandarizar lo voy a hacer así. Entonces, yo voy a restar los dos. Si la diferencia de estos dos es menor o igual que, mientras que la diferencia de estos dos sea mayor a algo muy chiquitito, 0.0001, ¿ok? Mientras la diferencia sea, o sea, mientras estén en una separación de 0.001, va a seguir entrando, ¿ok? Mientras la diferencia sea mayor a 0.0001, ¿ok? ¿Me escuchan? Me hizo ya. Ok, entonces, mientras la diferencia sea chiquitita, yo voy a seguir procesando, voy a seguir iterando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Encuentro el medio, que va a ser low más high, dividido entre la mitad, 2.0. Y lo mismo, ¿no? Si f de m, en esta ocasión, tengo que sacar el valor de algunas de los directo. Si f de m es verdad, ¿quién es el que apuntaba verdad? Aquí, para comentar. F de low va a ser igual a, y f de high va a ser igual a f de low. 0, 0 por 0, 0. 50 es mayor o igual que 0. Este es la verdad y este es falso. Ok, entonces, si esto es verdad, entonces, ¿cuál es el que tengo que coser? El que es low. Low va a ser igual a true. Y por falso, high va a ser igual a, low es igual a m y high va a ser igual a m. Ok, nada más. Y ahora aquí tengo que interpretar los valores que mi resultado debería ser high, ¿no? Entonces acá, print la raíz cuadrada de porcentaje LF es porcentaje LF. X, high. Ok, entonces veamos si funciona. Y ahí está, casi. Ok. Aquí tengo la raíz cuadrada de 50. La raíz cuadrada de 50 es 7.071067810678119119, ¿no? Y la búsqueda binaria ha encontrado a 0.07114, ¿ok? ¿Por qué? Porque no le he dado mucha presión. Si, por ejemplo, yo le digo que siga iterando, cuando la diferencia sea más pequeñita, va a ser más preciso. Entonces ahí está, miren. Ahora es más preciso. 7.071068. 106, ya casi, ¿no? Entonces aquí puedo darle de que imprima 10 decimales. Y ahí está, ¿no? 0.67855. Ya está casi, ¿no? Entonces si yo le digo más chiquito, se va acercando más a la respuesta, ¿no? 0.710678119. Bueno, hasta ahí, ¿no? Ha llegado justo la respuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, debe ser más, ¿no? Debe ser periódico. Entonces, mientras yo hago que entre más veces, ¿ok? O sea, quitaré más veces, se va a acercar más al resultado, ¿ok? Porque es una búsqueda continua, ¿ok? Como es una búsqueda continua, yo tengo infinitos valores, ¿ok? O sea, en cada rango lo puedo seguir dividiendo en la mitad, lo puedo seguir dividiendo en la mitad y así infinitamente, ¿ok? O bueno, hasta que en este caso, hasta que la precisión de C++ aguante, ¿ok? Muy bien, entonces, en este caso, porque miren, si yo sigo algo más chiquito, bueno, vamos a ver con las iteraciones que hace, porque en el momento ya va a repetir, ¿ok? Muy bien, entonces acá lo que voy a hacer es imprimir el low y el high. Low
.10 LF y el height. Porcentaje .10 LF. Uy, voy a hacer con algo más pequeñito. Y ahí está, miren, entonces ha empezado con el 0 y 50, ¿no? Luego se ha ido al 0.25, como estábamos en nuestro ejemplo, 0 al 12.5, 6.25 al 12.50, 6.25 al 9.375, 6.25 al 7.81.8125 y así, ¿no? Y miren, cada vez se ha ido acercando al resultado, ¿no? Que en este caso ha salido 7.0. 7107783, ¿no? Entonces, si yo aumento mucho más la precisión, el valor se va a ir acercando cada vez más, ¿no? Miren este caso. ¿Qué es lo que está pasando? 0.710678118 y el siguiente 0.710678119, ¿no? Está cabalito, ¿no? Y miren, en algún momento, en este momento, ya está repitiendo los números, ¿no? O sea, ya no puede, por C++, voy a aumentar aquí la presión, voy a imprimir 15 para ver si está bueno. Si está haciendo la presión de C++, ya está fallando. Veamos. Ah, sí, miren, sigue todavía. 1865475, 11865477577. No, esta es muy. Estamos ahorita viendo con una presión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 10 a la menos 5 de presión. ¿Ok? Estamos calculando. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, para aplicar búsqueda binaria en funciones continuas, es de esta manera. ¿Ok? De esta manera. Siempre con un epsilon. A esto se le dice epsilon, ¿ok? A la precisión que vamos a tener. Pero usualmente los problemas de programación competitiva, el epsilon es 6. 1, 2, 3, es 10 a la menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Usualmente es de esa manera. Usualmente el epsilon es 10 a la 6. Usualmente seguramente bueno, o se van a encontrar con problemas que dicen, las respuestas van a ser válidas si tienen una presión de 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, con, eh, con tal que pongan acá 10 a la menos 6, ya va a estar todo bien. ¿Ok? O para asegurarse un cero más, ¿no? Por si acaso. Muy bien, entonces de esta manera se tiene que, bueno, se implementa, o es un ejemplo de cómo se implementa la búsqueda binaria en funciones continuas, ¿ok? Con un epsilon, ¿ok? Lo único que cambia es este while, ¿ok? Ya es con un epsilon, ¿ok? ¿Hasta dónde quiero dividir? ¿Ok? Y también es logarítmico, ¿ok? En la cantidad del tamaño, ¿ok? En este caso, si el epsilon es 10 a la 6, entonces es o log de 10 a la 6, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió esta implementación? Bueno, este ejemplito. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Siguen ahí? Ok. Sí, Bueno, entonces, esta sería un ejemplo de cómo yo puedo implementar búsqueda binaria en una función continua. Ok. Bueno, los dos problemitas, bueno, los dos códigos los voy a pasar, los voy a subir a algún lugar y les voy a pasar. ¿Ok? O si no puedo subirlo en algún lugar, les voy a pasar así el archivo tal cual en el grupo de Telegram. ¿Ok? Muy bien. Entonces, creo que todo está claro. Vamos a pasar con los siguientes ejercicios. ¿Ok?
Em, cuánto tiempo de clase les dan? ¿Una hora? ¿2 Hasta las horas? 8. 3 horas? Ya. Ah, ya, entonces nos queda 10 minutos más para ver, para barajar los problemas, ¿ok? Muy bien, entonces ese será el problema 2. Tengo preparado, bueno, ahí tengo, he puesto he puesto cuántos problemas. Con 8 problemas. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Problema 3. Dice, dado n rectángulos de tamaño A por B, necesitamos encontrar un cuadrado de área mínima en el cual todos los n rectángulos pueden entrar, ¿ok? Dado n rectángulos de tamaño A por B, por ejemplo, en este caso ya voy a leer 3 datos, n y A por B. Por ejemplo, son 3, digamos, tengo 3 por 2. Tengo 4 rectángulos de 3 por 2. ¿Ok? Tengo n rectángulos. En este caso tengo, por ejemplo, 4 rectángulos. Y quiero encontrar un cuadrado de área mínima. O sea, esto es x por x. ¿Ok? De área mínima. O sea, lo más pequeñito posible, tal que esos 4 cuadrados entren. ¿Ok? O sea, ahí está un cuadrado, un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el ejercicio, ese es el problema. ¿Ok? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo podría resolver? ¿Alguna idea? Bueno, con búsqueda binaria. ¿Ok? ¿Qué podría hacer? A ver, ahí les doy un minutito para que lo piensen. Muy bien, ¿alguna idea, chicos? ¿Alguna idea? O sin búsqueda binaria. No sé. ¿Alguna idea de cómo poder resolver? Sin búsqueda binaria. Sí, como gusta. A ver. No sé si está correcto, pero se me ocurría sumar la base y la altura. Ya, no, olvídalo, son n. Ujú. Ya. Entonces vamos, para que abarquemos más problemas, solo les voy a dar la idea de la función y hacer búsqueda, cómo sería la búsqueda binaria y ya. ¿Ok? Y ustedes en casa lo pueden codificar, pero no, ¿dónde lo pueden enviar? O sea, estos problemitas, este problema, por ejemplo, o estos siguientes problemas, los he visto en algunos jueces, pero ya no sé en dónde. Ya, pero algunos no están en algunos jueces.
Yo Mm, lo vi en Codeforces, por si acaso. este. Ah, ya. Sí, ¿Pero lo resolviste? sí, sí. ¿Con búsqueda binaria o con formulita? Sí, con búsqueda binaria. Ah, ya. A ver si me pasas el enlace. Porfa. Ya. Entonces, voy a intentar buscar, porque no recuerdo dónde he visto estos problemas. Ah, aquí está. Ah, ya, sí, están de ahí. Tal cual. Ya. Entonces, ya. Pero entonces, ¿cómo sería la solución? Lo que yo voy a hacer es búsqueda binaria, pero en el tamaño, en el tamaño del cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, necesito responder la pregunta de, para cierto cuadrado, así es. Para cierto cuadrado del lado X, ¿entran o no n rectangulitos? ¿Ok? Eso es lo que necesito saber. Por ejemplo, si yo tengo para un cuadrado de tamaño 15, para un cuadrado de tamaño 15, ¿entran estos cuatro cuadrados de 3 por 2? Estos cuatro rectángulos de 3 por 2 en un cuadrado de tamaño 15 por 15, ¿o no entra? ¿Me entra, profe? Entra, ¿no? Con tranquilidad entra. Muy bien. Entonces, porque puedo poner acá. Si los intento acomodar los más juntitos posible, no me interesa si los pongo todos de manera vertical o todos de manera horizontal, porque al final es un cuadrado, entonces va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, voy a optar para que sea más fácil, siempre ponerlos de vertical, ¿ok? Si me dan un rectángulo de 3 por 6, entonces yo voy a ponerlos siempre en vertical, ¿ok? O bueno, depende de ustedes. Entonces, pero en este caso los voy a poner siempre de vertical, ¿ok? Entonces voy a hacer aquí 3 por 2. Entonces aquí voy a utilizar 3 y aquí voy a utilizar 2. Entonces, ahí ya estoy utilizando 2. Aquí ya estoy utilizando otros 2. Aquí ya estoy utilizando otros 2. Aquí ya estoy utilizando otros 2. ¿Ok? Entonces, entra tal cual, ¿no? Entonces, entra con 15. ¿Ok? Entonces, esa es mi primera respuesta, mi primera pregunta que me tengo que poder responder. ¿Ok? Dado un cuadrado de lado X, ¿entran esa cantidad de rectángulos que me da el problema o no? ¿Ok? Nada más, falso o verdad. Esa va a ser mi función. Esa va a ser mi función binaria. ¿Ok? Falso o verdad. ¿Entra o no entra? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un cuadrado de 5 por 5. ¿Entra o no entra los cuatro rectángulos de 3 por 2? En un cuadrado de 5 por 5, ¿entran los cuatro rectángulos de 3 por 2 o no? Profe, si calculamos el área, entraría. Ya, ¿cómo sería la disposición para que entre? A ver, bueno, los voy a ir acomodando. Aquí voy a poner uno de 3 por 2 en vertical, 3 por 2. Aquí otro 3 por 2. O sea, los rectángulos no los puedo partir, ¿no? Entonces ahí está. Entonces aquí ya no puedo tener otros 3 por 2 porque eso va a dar 6 y solo mi tamaño es 5. Entonces no puedo, no me entra. Y acá ya no puedo poner uno de 3 porque va a ser 3 por 3, 3 más 3, 6 y ya no va a entrar tampoco. Máximo yo voy a poder poner dos rectángulos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien, entonces tengo que poder responder esto. ¿Y cómo respondo esto? Simplemente divido, ¿no? El lado 3, no, bueno, 5 dividido entre 3. 5 dividido entre 3. Eso es, bueno, y eso en Flur. 5 dividido entre 3, 1. Entonces significa que voy a poder solamente poner una fila de cuadrados, de una fila de rectángulos. Ahora lo otro, 5 dividido entre 2. Eso es igual a 2, siempre Flur. Entonces significa que voy a poder poner
dos columnas de rectángulos, ¿no? Entonces, 2 por 1, 2. Solamente voy a poder poner dos rectángulos, ¿no? Y eso va a cumplir con todos, con cualquiera, ¿no? De esa manera yo puedo saber cuántos rectángulos entran o no, ¿no? Por ejemplo, antes tenía un 15 por 15, ¿no? Tenía 15 por 15. Entonces, en un 15 por 15, ¿cuántos entran? 15 dividido entre 3, 5. Voy a poder tener 5 filas. Y ahora 15 dividido entre 2. Eso me da 7. ¿Ok? El flúor. Entonces, 7 por 5, 35. 7 por 5, 35. Entonces me dice que voy a poder poner 35. ¿Por cuánto necesito? 4. Entonces, me va a entrar a su 4, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo saber, dado un rectángulo, perdón, dado un cuadrado de lado X, puedo saber cuántos rectángulos entran, máximo, ¿no? Entonces, ¿y cuántos necesito? Como sé cuántos necesito, puedo saber si esos los que necesito que entren van a entrar o no, ¿ok? Entonces, con esa funcioncita ya voy a poder saber si dado un rectángulo, dado un cuadrado del lado X, entran o no esos n rectangulitos, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Hasta acá, chicos? Profe, Gabriel, si es dime. posible meter los cuatro rectángulos en un cuadrado del lado 5. ¿Cómo? Estos cuatro cuadrados. Sí, profe, se puede. ¿Podría rayar en la pizarra para mostrar, profe? Ya. Ya, a ver. Estamos. Aquí hay un pequeño cuadrado. Sí, pero sin cortar los cuadrados, ¿no? Sí, profe, sin cortar. A ver, no quedó tan cuadrado. Bueno, el primer rectángulo podría ir aquí. El segundo rectángulo podría ir aquí. El tercer rectángulo podría ir aquí. Y el cuarto rectángulo podría ir Ah, aquí. ya, ok. Y sí entraría. Ujú. Pero, bueno, lo que me faltó es decir que eh, no se pueden rotar. O sea, no puedo, todos tienen que ser, eh, eh, como son rectángulos de esta manera, 3 y 2, todos tienen que entrar o vertical o horizontal. Ok, eso no puedo rotar, no puedo tener de esta manera y de esta manera. Ok, eso me faltó especificar en el problema. Ok, no puedo rotar los cuadrados. Ok, no puedo rotar. Ok, porque si podría rotar, sí, sí tiene razón, entraría. Ok, el problema es que no puedo rotar los rectangulitos. Ok, o todos tienen que ser verticales o todos tienen que ser horizontales. Ok, aquí voy a corregir eso en el problema. Ok, y sin rotar. Muy bien. Perdón, Gabriel. Eso me faltaba en el problema. Ok, muy bien. Pero sí tiene razón. Ok, muy bien. Entonces, como sé que no puedo rotar y entonces de esa manera yo puedo calcular la cantidad máxima de rectángulos que va a entrar. Entonces, yo puedo hacer búsqueda binaria en el tamaño del lado del cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo puedo saber, yo puedo decir, puede empezar en cero. En un cuadrado de 0 por 0, yo sé que nunca van a poder entrar. Eso va a responder falso. Y yo sé que en un tamaño de el máximo de los dos. Bueno, o puede ser un número muy grande, ¿no? O depende de los límites del problema, ¿ok? Entonces, en un tamaño de, digamos, el máximo de los dos, o la suma de los dos, no sé. El máximo puede ser A más B por N. Yo sé que en este tamaño de cuadrado de lado, yo sí o sí va a entrar, ¿no? A más B. Entonces, estoy haciendo un cuadrado súper grande, ¿ok?
un cuadrado súper grande. ¿Ok? Entonces, como estoy en un cuadrado súper grande, entonces no me afecta mucho. ¿Ok? Entonces, porque la búsqueda binaria igual va a ser súper rápido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este rango de búsqueda, y yo sé que acá siempre va a caber, ¿no? Muy bien, porque los puedo poner echados en vertical o en horizontal. ¿Ok? Entonces, de esa manera. Entonces acá, muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que hago? Aquí ya puedo aplicar búsqueda binaria, ¿no? Entonces acá puedo decir, encuentro el del medio y decir, el cuadrado con este lado, ¿entra o no entra? Si entra, entonces pongo en verdad y ahora mi rango de búsqueda está acá. Si no entra, entonces esto va a ser falso y mi rango de búsqueda va a estar acá, ¿no? Entonces, con esa función ya puedo hacer búsqueda binaria, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se podría resolver el problema? ¿O no? ¿Me siguen, chicos? Sí, Muy bien. Entonces, este problema se resolvería de esa manera, ¿ok? Primero necesito tener una función que responda falso, ¿verdad? Que responda falso y verdad. Si dado el tamaño del lado de un cuadrado, entran o no esta cantidad de rectangulitos, ¿ok? Sin rotar. Y ahí ya puedo aplicar búsqueda binaria. Puedo empezar mi low en 0 y mi high en a más b por n, o sea, en un número muy grande, en un cuadrado que yo sé que sí o sí entran. Ok, eso es verdad. Y ahí hacer búsqueda binaria, ¿no? Y probar. Ahora con el medio. ¿Entrará o no entrará? Si no entra, entonces yo sé que mi rango de búsqueda va a ser el del lado de la derecha. Si entra, yo sé que mi rango de búsqueda ahora va a ser el del lado izquierdo. Y mi respuesta va a ser el high, a donde apunte el high. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas de acá? ¿Todo claro? Chicos, ¿siguen ahí? sí. Profe, tengo una duda. Ok, Gabriel. ¿Los rectángulos tienen que estar lado a lado o puede haber un rectángulo encima de otro y otros rectángulos a su lado? No se tienen que sobreponer, siempre tienen que estar ahí. O sea, puede haber espacios, digamos, ahí, ya está, entra. Pero no se tienen que sobreponer. No puede ser así. ¿Ok? ¿Eso responde a Bueno, tu pregunta? no, profe. Entonces, Entonces, a ver, puede haber rectángulos en una línea, pero puede, ajá, a ver, si tuviéramos esos tres, a ver, con esos cuatro rectángulos de aquí, se podría poner dos rectángulos como base, dos rectángulos arriba y dos rectángulos abajo. así y así, ¿verdad? ¿Sí se puede hacer eso, profe? Sí, porque no está rotando. Siguen siendo en esa posición de altura 3 y ancho 2. Ujú, sí se puede. Ok, entonces, pero o sea, dado un lado del cuadrado, yo puedo calcular la máxima cantidad de este tipo de rectángulos que pueden entrar, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Dividiendo entre el alto y entre el ancho y multiplicando estos dos valores, yo sé que esa cantidad de rectángulos van a entrar máximo en ese cuadrado. Con eso ya puedo hacer la búsqueda binaria, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, ya es 8:10. Y ahí como YAPA, como la búsqueda ternaria, es un algoritmo de búsqueda que también va a encontrar, bueno, también encuentra, pero en este caso ya no encuentra un quiebre, ¿ok? En la búsqueda ternaria encuentra un máximo local o el mínimo local, ¿ok? En una función unimodal. Las funciones unimodales son aquellas funciones que tienen una jorobita, ¿ok? Esa es una función
unimodal, ¿ok? Que tiene una órbita. O esta función es una función también unimodal, ¿ok? Entonces lo que hace en la búsqueda de ternaria es encontrar este punto, el máximo local o el mínimo local, ¿ok? Nada más. Y ahí como spoiler, la búsqueda de ternaria lo que hace es dividir entre 3, ¿ok? Entre 3, ¿ok? Y descarta un tercio, no descarta 2/3, descarta un tercio, puede descartar este, vuelve a dividir entre 3. Ahora descarta este. Y así, ¿no? ¿Ok? Va a dividir entre 3, por eso es búsqueda ternaria, y va descartando en cada uno un tercio. ¿Ok? Solo un tercio. ¿Ok? Muy bien, entonces eso ahí como para que lo vayan repasando, tal vez en otro lugar o lo vayan googleando. ¿Ok? Muy bien, entonces terminemos aquí con la clase de hoy. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo esto bien? Bueno, si no habría preguntas o nada que decir, entonces nos vemos. Sergio, ¿sí? Primeramente, muy buenas noches a todos. Quería preguntarles si de las diapositivas más con los problemas iba a pasar al grupo de Telegram. Si Sí, podía ahorita, pasar. sí, estas mismas diapositivas lo voy a pasar. Voy a subir el video a YouTube y ya van a tener el contenido, ¿ok? Pero las soluciones de esos problemas, voy a intentar buscar en qué jueces se pueden enviar. Y las soluciones, ahí como pequeños comentarios, igual les voy a pasar, pero eso la próxima semana, ¿ok? Para que ustedes lo vayan pensando. Está bien, profesor, muchas gracias. Ok. Muy bien. Para el problema de los rectángulos, eso ya les puedo pasar en las diapositivas. ¿Dónde está? Ya, muy bien. Entonces, quedamos aquí. Bueno, conmigo hasta otra oportunidad. Nos vemos, tal vez en otra clase, no sé. ¿Ok? Que les vaya bien. Y aquí termina la clase. ¿Ok? Si no hay más dudas o preguntas. ¿Está bien, chicos? Adiósín. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Chao, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias. Hasta luego, Chau, profesor. chau.